Muy bien, muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos nuevamente a nuestro curso de psicobiología. Ya el día de hoy pues estaríamos cumpliendo con nuestra programación número 5, ya casi finalizando nuestro segundo bimestre. Ya primero Diosito, ya solo un bimestre más y ustedes pues ya estaríamos solo en seminario, ¿verdad? Y en práctica. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con nuestra clase el día de hoy. Voy a compartir pantalla con ustedes y vamos a hablar de nuestro tema de hoy, que es la personalidad, ¿verdad? De nuestra programación número 5 se trata acerca de nuestra personalidad. Cuando hablamos de personalidad, estamos hablando de nuestra manera de ser, ¿verdad? De cómo nosotros somos ante los demás, cómo nos comportamos ante los demás. Y entonces hay algunos que tienen una personalidad intrínseca, ¿verdad? Que solo tienen algo por dentro, que solo lo llevan por dentro y no lo demuestran. Y hay otros que tienen su personalidad así como de ejecutivos, otros de, etcétera, ¿verdad? Eso es nuestra personalidad, la manera en que yo me doy a conocer al contexto donde yo me desenvuelvo o mi entorno, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora pues vamos a conocer qué es la personalidad en sí. La personalidad es la diferencia individual que distingue una persona de otra, lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? La personalidad lo que pretende es de que nos diferenciemos unos de otros. Hay algunos pues que tienen un tipo de personalidad más seria, otros que les gusta reírse, otros que les gusta bromear, otros que son muy estrictos en ciertas áreas, etcétera, ¿verdad? Eso es parte de la personalidad, lo que yo me diferencio de los demás. En este caso, pues hay ciertas peculiaridades, ¿verdad?, que posee un individuo que lo caracteriza y lo diferencia de otros, ¿verdad? Hay ciertas particularidades, ¿verdad?, que no tenemos todos por igual, porque si todos fuéramos iguales, seríamos tipo robot, ¿verdad?, que todos tenemos hasta el mismo largo del brazo, el mismo contorno, pero no es así. Entonces todos tenemos nuestras peculiaridades, ¿verdad?, o nuestros puntos de distinción de las demás personas. Eh, También la personalidad es el patrón de pensamientos, de sentimientos y de nuestra conducta y que va a persistir a lo largo de toda una vida. Nosotros traemos ciertos patrones, ¿verdad?, en nuestras familias. Muchas veces los sentimientos de las familias, eh, quizás algunas familias fueron muy afectuosas y es por eso de que somos solo risas o que nos gusta estar bromeando, o quizás en nuestra familia fueron un poquito más serios, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa con nosotros que tenemos nuestra personalidad de seriedad, que sí nos reímos, pero no es así tan extravagante, ¿verdad? Sino que así meros cultos nos reímos o bromeamos o pensamos o nos sentimos de diferente manera, porque es de acuerdo a nuestros patrones genéticos también, ¿verdad? Tenemos a Sigmund Freud, es el más influyente teórico de la personalidad. Él nos da a conocer también de que la conducta humana se ha de buscar en varios instintos inconscientes llamados también impulsos, ¿verdad? Sigmund Freud le apuesta mucho a los impulsos que nosotros tenemos como parte de nuestra personalidad y especialmente enfocados en nuestra conducta humana. Los instintos conscientes y los instintos inconscientes, ¿verdad? Que muchas veces nosotros no comprendemos y que es sí algo impulsivo que se nos dio y que así lo pensamos, así lo decimos y no estamos preveyendo, ¿verdad?, que si le puede hacer daño mi comentario a otra persona, sino que simplemente yo así lo pienso y por instinto yo lo digo, ¿verdad? Entonces, eso es parte para Sigmund Freud de la personalidad. También para Sigmund Freud dice que es llamado también instintos de la vida e instintos de la muerte, ¿verdad? Esto es parte de nuestra personalidad. Los instintos conscientes o conscientes, llamados también instintos de la vida. ¿Por qué? Porque los instintos que intervienen en la supervivencia del individuo y de la especie. Cuando hablamos instintos de la vida, tenemos aquel instinto, ¿verdad? De que si yo no como, ¿qué va a pasar? Me voy a enfermar y voy a tener eso, esa molestia de que quiero comer. Entonces, eso es un instinto de supervivencia. Tengo que ver cómo sobrevivir en esa área, ¿verdad? Y poder suplir esa necesidad que tengo. Entonces, por eso se le llama instintos de la vida, porque lo que pretende es tener el instinto de supervivencia, ¿verdad? Y especialmente de nuestra especie humana. Por ejemplo, como decíamos hace un ratito, ¿verdad? El hambre, la autopreservación, ¿verdad? Muchas veces
Nosotros mismos nos tenemos que preservar, nos tenemos que cuidar para seguir con el legado de los seres humanos dentro de la sociedad. Eh, Ahora también los inconscientes son llamados también instintos de la muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí produce lo que se llama agresividad, lo que produce desnutrición y lo que puede producirse como muerte también, ¿verdad? En este caso, pues al ser muy agresivos, podemos crear una reacción en nuestra otra persona y cuando creamos esta reacción, obviamente, pues si yo soy agresivo, así me van a responder, ¿verdad? O agresiva. Entonces tengo que llegar quizás hasta los golpes muchas veces. En cuanto a los instintos inconscientes de la desnutrición, es como cuando nosotros no saciamos nuestra hambre, ¿verdad? Y quizás no la saciamos porque no tenemos los recursos económicos para poder saciar esa hambre, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos tenemos esa oportunidad de trabajo, tenemos ese instinto de supervivencia y buscamos cualquier cosa para saciar nuestra hambre. Entonces, si hay desnutrición, entonces provocaría lo que es la muerte en este sentido. El ello y el ego. Cuando hablamos del ello, ¿verdad? Y el ego, estamos hablando del yo, ¿verdad? Tengo el yo, ello y el yo, ego. Cuando hablamos de ello, el yo, ello, estamos hablando de nuestros pensamientos, nuestras fantasías. Yo me veo ser astronauta, por ejemplo, ¿verdad? Muchas veces podemos decir que son cuestiones ilógicas, eh, no porque no lo pueda lograr, sino porque puede hacer que no exista, ¿verdad? Y de esta manera, pues queremos satisfacer ese deseo de poder ser astronauta, pero sabemos que aquí pues no hay un lugar específico para poder yo apoyarme académicamente y ser un astronauta. Tengo que emigrar a Estados Unidos o a otros países donde sí cuenten con esa disponibilidad, ¿verdad? Pero es algo ello, ¿verdad? Que es una fantasía, pensamientos fantásticos, ¿verdad? Que yo quiero ser superhéroe o algo por el estilo, ¿verdad? Eso es parte del ello. Ahora, cuando hablamos del ego, estamos hablando del super yo, ¿verdad? Que aquí pues es algo perfeccionista, es algo inconsciente, ¿verdad? Que no contiene las reglas aprendidas en la primera etapa de la vida. Entonces, aquí pues decir, solo yo puedo, ¿verdad? Y yo no tengo límites, yo lo hago y si afecto a alguien más, pues no importa. Entonces, aquí está el ello y el ego. Vamos a hablar de la autoestima, el juicio, ¿verdad? Que así pues va a presentarse en nuestro bienestar y entre otras cosas que vamos a platicar. En este caso vamos a platicar de la personalidad obsesiva compulsiva. Cuando hablamos de este tipo de personalidad en los seres humanos que es obsesivo compulsivo, estamos hablando de que el individuo pues tiene ciertas tendencias de sentir ciertas reglas, ¿verdad? El orden, el control, y muchos de nosotros cuando tenemos este tipo de personalidades, lo que pretendemos, ¿verdad? Es que hayan reglas, ¿verdad? Que se cumplan esas reglas y que se ordene como debe de ser. Y de esta manera, pues vamos a tener un control en las diferentes facetas de nuestra vida. Entonces, esa es la personalidad obsesivo-compulsiva. La personalidad creativa. En este caso, pues lo que se pretende es que el individuo presenta en sus pensamientos, ideas, algunos conceptos que permiten descubrir soluciones originales de manera creativa, ¿verdad? Sin ofender y sin dañar a nadie. Entonces, esa personalidad creativa lo que pretende es eso, ¿verdad? Descubrir entre los individuos esos pensamientos, esas ideas, esa creatividad de cómo darle soluciones originales a ciertas cuestiones de nuestra vida. La personalidad extrovertida. Aquí se distingue a aquellas personas que expresan sus sentimientos o ideas con facilidad en sus ciclos de amistades, ¿verdad? Es alguien extrovertido. Eh, Muchas veces, pues, no medimos hasta cierto punto si la otra persona le va a caer bien o mal lo que yo le estoy contando, ¿verdad? Pero yo soy extrovertido, yo voy a dar a conocer mis ideas, voy a dar a conocer mis pensamientos y es una gran facilidad que yo tengo, ¿verdad? Para poder entablar una comunicación en el círculo o en el ciclo de amistades que yo tengo. Esa es una personalidad extrovertida. También tenemos la personalidad introvertida, que es lo contrario de extrovertido, ¿verdad? Que aquí pues yo me reservo de muchas cosas de mi vida
de muchas cosas de mis emociones, de mis pensamientos, yo me las reservo, no las doy a conocer, las doy a dar a conocer de forma fácil. No tengo esa facilidad de poder generar estas mis ideas, de poder transmitir estas mis ideas, mis pensamientos y mis emociones. En cambio, el extrovertido sí, tiene esa gran facilidad para poder hacer llegar sus pensamientos y sus ideas a los demás. En cambio, la personalidad introvertida no, se queda así como regazadito, es aquello de que mejor me lo guardo yo y mejor no lo doy a conocer, ¿verdad? Me quedo con mis propias ideas y mis propias emociones. Está la personalidad narcisista, es aquella, ¿verdad?, donde los individuos pues sienten admiración y aquí predomina lo que es la vanidad por sí mismo, ¿verdad? De que puede decir que es un individuo que se siente enamorado y orgulloso de sus propios aspectos y sus cualidades. Alguien que dice, "Bah, como yo no hay nadie", ¿verdad? Y queremos darle la diferencia, ¿verdad? Que cuando decimos como yo soy único, soy única, porque así estamos establecidos, ¿verdad? Porque no somos iguales a nadie, somos únicos, pero la personalidad narcisa va más allá, ¿verdad? Más allá de esto que nosotros sabemos que somos diferentes, sino que me alabo yo mismo, ¿verdad? En decir, ala, yo soy aquí, yo soy allá, yo voy a ponerme así porque me quiero ver más guapo que todos, o más guapa que todas, etcétera, ¿verdad? Esto se refiere a la personalidad narcisista, que como yo enamorado del yo mismo, enamorado y orgulloso de mi físico y de mis cualidades. Es muy diferente la autoestima a ser narcisista. La autoestima es saber de que yo puedo, yo tengo que hacerlo, yo tengo que hacerlo, tengo que salir adelante y yo confío en mí mismo, confianza en mí mismo, más no de manera vanidosa. Ahí sí ya viene lo que es la personalidad narcisista. Entonces la autoestima es diferente. La autoestima lo que pretende es confianza en mí mismo para hacer ciertas circunstancias o aspectos de la vida diaria. También tenemos, ya dijimos, existen los test llamados orientadores vocacionales. En Internet podemos observar diferentes tests, ¿verdad? Que nos van a ayudar a nosotros para conocer nuestra orientación vocacional, que en este caso, pues, se da también en las universidades. Ustedes, pues, más adelante, o si no es que ya están en ese proceso de búsqueda de carreras enfocados a lo que usted se graduó o ya sea otro tipo de carrera, va a entrar a estos test de orientación vocacional, ver cuál es su vocación, cuál es la carrera que mejor le atrae a usted por medio de este test y no lo que usted quiera, sino que se hace esta orientación vocacional y ahí por medio de sus respuestas a ciertas preguntas ya le van a dar a conocer a usted cuál es su vocación profesional, ¿verdad? Está la personalidad jurídica. Aquí, pues ya la persona tiene esa capacidad de ser titular de un conjunto de obligaciones y derechos, porque no solamente es de obligaciones, sino también de derechos y no solamente es de derechos. Entonces llevan dos líneas juntas, ¿verdad? Obligaciones y derechos. Y que de esta manera, pues va a determinar la capacidad de relacionarse jurídicamente, ¿verdad? Muchas personas pues tienen un conocimiento bárbaro, aunque no sean abogados, podemos verlo en nuestras comunidades. Hay personas que no terminaron de estudiar o quizás no estudiaron, pero conocen de las leyes, ¿verdad? Conocen de esa situación jurídica, conocen de los límites, conocen de las sentencias, conocen de los procesos jurídicos. Entonces, esa es la personalidad jurídica, ¿verdad? Que tiene esa situación para poder dar a conocer todo lo que corresponde a las leyes. La capacidad jurídica es muy diferente a la personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque la capacidad jurídica es lo que nosotros le atribuimos por parte del ordenamiento jurídico, ¿verdad? La capacidad donde yo puedo hacerlo y que en este caso pues va a ser alguien muy conocedor de las obligaciones y derechos y que va a ser el titular. En este caso sería la capacidad jurídica, estamos hablando de los abogados en sí, que tienen su título, tienen su carrera y están establecidos allá. Entonces la personalidad jurídica pues es la persona titular, ¿verdad? No es que sea algo del ordenamiento jurídico, ¿verdad? Como son nuestras leyes, nuestra constitución política de la república, el derecho civil, el derecho mercantil y todos los demás ordenamientos jurídicos que existen en Guatemala. La capacidad de obrar es la posibilidad que tiene cada persona para poder actuar jurídicamente en este caso, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Entonces, aquí pues ya la capacidad de obrar
es la que me da a mí la titularidad para poder realizar jurídicamente la capacidad jurídica, ¿verdad? También la personalidad en psicología. Aquí pues determina, ¿verdad?, a un individuo su actuar de manera diferente con respecto a otro. Aquí la personalidad en psicología estamos hablando de las personas que no es que lean la mente, pero sí que puedan comprender el comportamiento de las personas y que cuáles son los factores que inciden en este comportamiento, en este cambio de personalidad del individuo. Para Sigmund Freud, la estructura de la personalidad se compone en los siguientes niveles, lo que es la personalidad, lo que decíamos anteriormente de Sigmund Freud, ¿verdad? Y está lo que es consciente, que aquí reconoce los estímulos del mundo externo y de la vida psíquica interior, o sea, mi interior, ¿verdad? Algo consciente, algo que está dentro de mí. Y el preconsciente que está formado de esos recuerdos, de esos aprendizajes que el individuo estuvo en su consciente, ¿verdad? Por ejemplo, yo si a usted le pregunto ahorita, mire, ¿qué fue lo que más le gustó de la escuela? ¿De qué grado es lo que más se recuerda? Ah, entonces viene a su memoria esos recuerdos y estamos hablando de los niveles preconscientes, porque ahí usted los tiene guardaditos en su consciente, ¿verdad? La censura pues actúa como barrera entre lo consciente y lo preconsciente. Hay algo que no quiere usted recordar y lo bloquea, ¿verdad? Entonces eso es parte de la personalidad en psicología, de la censura. Lo inconsciente es cuando se caracteriza por los contenidos reprimidos que busca retornar a la conciencia o nunca fueron conscientes, pero son incompatibles con la conciencia, ¿verdad? Algo que sí queda en mi subconsciente y que yo no vengo y no lo quiero recordar, utilizo la censura para poder bloquear ese pensamiento, para poder bloquear esa etapa de mi vida, pero que en un momento determinado, si yo lo reprimo, entonces en un momento determinado va a regresar a mi memoria, ¿verdad? Entonces eso va a estar en parte de lo inconsciente, lo que yo no quiero recordar y que lo reprimo, ¿verdad? Entonces, esas son los niveles, ¿verdad?, que se componen para Sigmund Freud. La personalidad histriónica y esquizoide son trastornos de personalidad, ¿verdad? Esto ya es un poquito más de una enfermedad psicológica, la cual va a necesitar un apoyo profesional. Entonces, en un comportamiento extrínseco por parte del individuo, que la persona revela poca voluntad de relacionarse socialmente, ¿verdad? Que la persona no va a querer relacionarse, no porque no le guste, porque es diferente cuando la persona no le gusta a que tenga ese tipo de enfermedad de que todo le da pánico, ¿verdad? Que no le gusta socializar. Entonces, ahora bien, los rasgos de la personalidad. Aquí pues ya se hace el individuo, ¿verdad? Cómo piensa, cómo se siente, cómo actúa y se va a ver en las características de la persona en sí, tales como la dependencia, ¿verdad? Que dependemos de alguien para nosotros hacer cierta actividad y a veces decimos, mira, ¿vas a ir vos? Sí voy yo. Si no, mejor no voy, porque solo no. Entonces eso es la dependencia, la ansiedad también, ¿verdad? Que, o de que está usted ansioso, de que quiere pasar rápido la evaluación, por ejemplo, ¿verdad? Esa ansiedad que genera en los rasgos de la personalidad. Está la agresividad, ¿verdad? Alguien muy agresivo, que tal vez uno ni lo está viendo y de repente le dice, ¿y qué me ves? Te debo algo, ¿verdad? Entonces ahí ya viene la agresividad. Y la sociabilidad, que la mayoría de nosotros los seres humanos pues la tenemos, nos gusta ser sociables, nos gusta entablar una conversación con alguien con la finalidad de que la otra persona sepa que yo puedo comunicarme con ella, ¿verdad? Y que podemos entablar, máxime si estamos en una sala de espera, ¿verdad? En el banco, o tal vez esperando alguna situación, algún documento en alguna de las entidades públicas y eso cuesta, ¿verdad? Estar esperando así en silencio, entonces mejor entablo yo una conversación para que el tiempo sea rápido, ¿verdad? Y no se sienta. En los rasgos de la personalidad tenemos los rasgos cardinales. Cuando hablamos de los rasgos cardinales, estamos hablando de los que influyen en todos los actos de una persona. Es poco frecuente, ¿verdad? Pero son generales que influyen en todos nuestros actos, en nosotros mismos, ¿verdad? Están los rasgos centrales. Cuando hablamos de los rasgos centrales, son los más comunes. A menudo, pues, son observables en el comportamiento. Los podemos observar dentro del comportamiento del individuo y de nosotros mismos.
Y están los rasgos secundarios. Aquí pues ya como la misma palabra lo dice, son secundarios, son segundos, no son principales, no son vitales, ¿verdad? Para nosotros las personas y que aquí pues intervienen ciertas situaciones, ¿verdad? En nuestro diario vivir. Entonces, eso sería en cuanto a nuestra programación número 5 que se enfoca directamente a la personalidad de nosotros como seres humanos, ¿verdad? Entonces aquí tal vez algunos dijeron, ah, yo tengo este tipo de personalidad porque esto, ¿verdad? Entonces aquí usted se autoevaluó y se autoidentificó, ¿verdad? Entonces, eso sería nuestra programación número 5. No sé si hay alguna duda, algún comentario o algo que usted quisiera aportar, también es importante. Usted me dice, ¿estamos ahí o no estamos ahí? Estamos aquí, señor. Pero todo queda bien, señor. Todo quedó claro. Gracias por Estamos. esos chequecitos. Gracias, Darwin. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Porque esto es parte de lo que es nuestra programación número 5 y con la finalidad que usted identifique también su personalidad. Entonces, muchísimas gracias por haber estado conmigo esta tarde. Dios me les bendiga y estamos en constante comunicación. Cuídense, feliz tarde. Feliz tarde, señor. Gracias, igualmente. Gracias. Ahí les encargo su asistencia en el chat, por favor. Feliz tarde, señor. Adiós, Jefferson. Adiós, señor. Cuídese. Gracias, Darwin. Igualmente, feliz tarde.